En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, primera sección, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Artículo primero, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Estamos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 7 números al estudio de este tema, y el día de hoy continuamos con los números 1078 al 1080 con el título que tiene El Padre, Fuente y Fin de la Liturgia. Número 1078 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Benedictio eulogia. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Fijémonos qué número tan precioso nos regala el Catecismo en esta mañana. Nos quiere decir que hay dos formas de entender la bendición. La bendición descendente y la bendición ascendente. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y nos remonta el Catecismo al número 1671 para describirnos lo siguiente. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones. Las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios, ascendente, y oración para obtener sus dones, descendente. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso la Iglesia da la bendición invocando en el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Este número prácticamente nos pone de relieve lo que es una bendición para los católicos. Bendición descendente es la bendición que es la acción de Dios Padre en la que nos da la vida. Cuando la Iglesia nos bendice, está haciendo un signo externo de cómo Dios Padre nos da la vida. Las bendiciones descendentes son por intercesión de la Santa Iglesia. Ellas son las que atraen sobre los hombres, sobre las cosas, la ayuda de lo alto. Son instituidas por la Iglesia y hacen que lleguen a los hombres y a las criaturas todas aquellas bendiciones que, según narra la Sagrada Escritura, dio Dios desde el principio y que después dio igualmente Jesucristo durante su vida pública. Esto es muy hermoso. En la bendición, Dios no solo lo dice, sino que también lo hace. No solo dice, te doy la vida, es que realmente nos da la vida.
Dios bendice al mundo desde su creación, desde el principio. Como dice en el libro del Génesis, a Adán y Eva los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y dominad la tierra. Génesis 1:28. Y vio Dios que era bueno cuanto había hecho. Génesis 1:31. Y bendijo al séptimo día el sábado y lo santificó. Génesis 2:3. Después del diluvio, Dios bendice a Noé y a sus hijos. Génesis 9:1. Bendice a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, a los jefes de Israel, a todo el pueblo elegido, a los profetas. Dios bendice también a las criaturas inanimadas. Él bendecirá vuestro pan y vuestra agua. Éxodo 23:25. Dios bendice la morada de los justos. Proverbio 3:33. Job 1:10. Esto por si algún protestante por ahí les pregunta de esto de ustedes, ¿por qué bendicen su casa? ¿O por qué reciben la bendición de un ministro? Ahí están textos bíblicos para decirle a mi hermano protestante por qué está equivocado en lo que piensa. Ese es el Padre. Jesucristo bendijo a los niños imponiéndoles las manos. Marcos 10:19. Jesucristo bendice a los apóstoles dándoles la paz. La paz sea con vosotros. Lucas 24:36. Jesucristo les ordena que transmitan ellos su bendición a los hombres y les dice: al entrar en una casa, saludad diciendo: paz a esta casa. Mateo 10:12. Jesucristo los bendice en el momento de su ascensión a los cielos. Lucas 24:50. Jesucristo bendice a los hombres, pero también bendice los panes y los peces antes de multiplicarlos. Mateo 14:19. Y el pan y el vino que va a consagrar eucarísticamente con los apóstoles, también lo bendice. Mateo 26:26. Y con los discípulos de Maús. Lucas 24:30. Bendición por todas partes. Esta es la bendición descendente. Ahora la bendición ascendente. Aplicado al hombre, este término significa, dice el catecismo, la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Yo bendigo a Dios, le adoro, le doy gracias, me entrego a Él como una criatura se entrega a su Creador. Las bendiciones ascendentes hacia Dios son oraciones de alabanza, son oraciones de acción de gracias. El hombre, imagen de Dios, que ha sido religioso por naturaleza, siempre ha bendecido a Dios con oraciones de alabanza y bendición, de adoración y de gratitud. Por ejemplo, cuando Abel ofrecía en los sacrificios sus mejores cosechas, sus mejores animales. Una vez que Dios inicia en Abraham la historia de la salvación y constituye a Israel como pueblo elegido y sacerdotal suyo, estas bendiciones son el alma de la antigua alianza. Como tantas veces lo vemos alrededor del Antiguo Testamento, en los Salmos. Salmo 102, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. También en el Nuevo Testamento,
Estas oraciones elevadas al Padre por Jesucristo, bajo la acción del Espíritu Santo, alcanzan su absoluta plenitud en la iglesia. Esta iglesia que es el nuevo pueblo, el nuevo Israel universal católico. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, qué cosa tan preciosa, bendecir a todo. Todas las bendiciones descendentes van unidas a las bendiciones que ascienden a Dios. El hombre alza su mente, alza su corazón hacia Dios en alabanza y en gratitud. Y precisamente bendiciéndole, se abre así a todas las bendiciones de Dios, materiales y espirituales. Y reconoce el hombre que todo es un don, que todo es una dádiva perfecta que me viene desde arriba, que desciende del Padre a mi vida. La bendición se alza a Dios y después desciende sobre cada uno de los hombres de la mejor manera que se pueda. Por eso San Pablo dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Qué cosa tan bella. Por eso el que no recibe se tiene que preguntar que a lo mejor no está bendiciendo. A lo mejor no estás bendiciendo. Nunca has bendecido. En la liturgia de la Iglesia Católica hay estos dos tipos de bendiciones. Las bendiciones descendientes vienen habitualmente de manos de los sacerdotes, de los señores obispos, de los diáconos. Y la bendición ascendente la puede hacer cualquier persona. Todos llamados a bendecir a Dios. ¡Qué cosa más bella! Recibimos de Dios la bendición por medio de sus ministros ordenados, pero a Dios todos estamos llamados a bendecirlo. Dicho esto, continúa el catecismo con el número 1079 que dice: desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Este precioso número del Catecismo nos insiste, queridos amigos, que estamos rodeados de bendiciones de Dios. Toda la obra de Dios, todo lo que Él ha hecho con nosotros, todo es una bendición. Es como ese gran decir de Dios: te amo. Ahí está mi creación. Te amo, pero con obras. Decía San Ignacio de Loyola: el amor tiene que expresarse más con las obras que con las palabras. No como el amor romántico, que tiende a expresarse más con palabras que con obras. La bendición de Dios la vemos en el designio de salvación como una inmensa bendición divina, y lo conocemos a través de sus obras. Esa bendición de Dios la vemos en la creación. Cuando Dios nos sacó de la nada y nos llamó a ser, a existir, así nos bendijo Dios. Dios me bendijo llamándome a la existencia. Ya eso solo es un milagro. Ya no se diga que después de esa existencia, Dios me llamó a participar de su vida eterna en la intimidad con Él.
San Ignacio de Loyola, también en sus ejercicios espirituales, la última de las meditaciones de los ejercicios espirituales, es una famosa meditación que San Ignacio de Loyola llamaba contemplación para alcanzar amor. Bueno, con ese título ya uno queda un poco como picado, ¿no? Contemplación para alcanzar amor. Párate un momento. Contempla tu vida. Párate un momento. Contempla la creación. Esta semana es la semana de acción de gracias. Es una semana de bendición. De dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Párate un momento. Contempla tu vida. Contempla la creación. Contempla la historia de la salvación y cae en cuenta de que todo es bendición de Dios, que todo lo que te rodea es pura bendición. Por ejemplo, no vayas a ser como aquella persona que le envían un ramo de rosas a su casa. Preciosas flores. Tocan la puerta y el mensajero entrega las flores, pero tú te impresionas tanto, tanto de las flores que las vas y las pones en un florero y ni siquiera te diste cuenta de la tarjeta. Y quizás la tarjeta incluso la rompes y la tiras sin leerla porque estás fascinado o fascinada con la belleza de las flores. Pero entra cualquier otra persona, ve las flores y dice, qué hermosas flores. ¿Quién te las ha regalado? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Qué decía la tarjeta? Esa persona que te envió esas flores, ¿qué te quería expresar con ellas? No sé, tiré la tarjeta. Me quedé con las flores, pero no supe qué significaban. Toda la creación es una bendición y tiene un mensaje, tiene una tarjeta para nosotros. Te amo muchísimo. Esa es la tarjeta que tiene la creación. Por eso, párate un momento, contempla la creación, contempla la historia de la salvación, contempla tu vida y date cuenta que todo lo que te rodea es pura bendición. Dios nos quiere con las obras, pero no seamos tan torpes de quedarnos mirando la creación porque sí, sin ver más allá, sin ver el mensaje de amor de parte de Dios para nosotros que hay en ella. Uno en su vida incluso puede llegar a decir, ¿dónde está Dios? Mucha gente se pregunta esto, ¿dónde está Dios? Y resulta que estamos rodeados de sus bendiciones. Por eso San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Dónde está Dios? Estamos rodeados de sus bendiciones. Como cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Tienes la verdad a centímetros de tus narices y estás preguntando, ¿qué es la verdad? O pongamos un ejemplo más simple. Es como si un pez en el agua preguntara, ¿dónde está el agua? Está rodeado de ella. Vive por ella, vive en ella. ¿Cómo un pez va a preguntar dónde está el agua? Así ante esa pregunta torpe que se hacen muchos de ¿dónde está Dios? Es porque nunca han bendecido la creación. Nunca se han dado cuenta. No se dan cuenta ni siquiera dónde están parados, ni de que todo lo que reciben y tienen son solamente bendiciones de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos.
Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1080 que dice: desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham, cuando la bendición divina penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe del Padre de los creyentes que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. Qué número tan hermoso. Fijémonos cómo empieza. Desde el comienzo Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. Dios no quiere de igual forma a los seres vivos. Dios quiere de una manera muy diferente al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer los quiere por sí mismos. Al resto de los seres vivos de la creación los quiere porque son para el hombre. Y esto es muy, pero muy importante, porque hoy día se ha olvidado esto y se ha transgredido. En esta cultura nuestra se pierde el concepto de la vida como un don de Dios y que el hombre es la cumbre de la creación, que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, cuando no aceptamos esto, caemos en contradicciones tremendas. Dios no es imagen de un perro. El perro no es imagen de Dios, tampoco el gato ni ningún animal, pero el hombre sí. Esta cultura donde estamos en el mundo, de este ecologismo, defensa de la naturaleza, pero donde al mismo tiempo estos mismos ecólogos y defensores de la naturaleza son los que apoyan el aborto, los que desprecian la vida humana, los que hacen experimentos y desechan y desechan seres vivos, diciéndoles son solamente material de laboratorio, o como se dice por ahí, material desechable. Los embriones fecundados que tiran por el caño de los hospitales son material desechable. Esos mismos que luchan por el clima matan al ser humano. ¿No se dan cuenta que en la creación hay distintos grados de dignidad? Dios bendice a todos los seres vivos, sí, pero especialmente al hombre y a la mujer. Porque Dios tiene una relación personal que no puede tener con el resto de los seres vivos porque no son personas, son animales. Y los ama y los respeta y tienen su dignidad. Pero el hombre y la mujer son personas, es decir, capaces de Dios. El animal necesita de nuestro respeto porque es criatura de Dios, pero no es persona. No tiene el animal la capacidad de relación personal como puede tener el hombre con otro hombre o el hombre con Dios. Por eso es que es muy importante, queridos amigos, que hablemos y prediquemos de algo que ya están intentando que se olvide, la existencia del alma en el ser humano. Podemos afirmar los derechos del hombre, pero si no afirmamos la existencia del alma, al final esos derechos no se sustentan en nada. Ante la pregunta, ¿por qué el hombre tiene una existencia inviolable?
¿Por qué tiene unos derechos y es digno del máximo respeto? La única respuesta que tenemos ante ello es porque tiene un alma de donde le viene la dignidad y la que la diferencia del animal. En la Sagrada Escritura, queridos amigos, esto se expresa de muchas formas. Dios creó primero a todas las criaturas y todo lo hizo para el hombre. Y es el hombre el que puso nombre a todos los animales por mandato de Dios. Dios le dijo, ponles nombre, te los he dado a ti. Curiosamente, la historia nos ha dado algunas lecciones importantes, pero muchos seres humanos, especialmente los gobiernos modernos, no entienden de historia y entonces vuelven y cometen los mismos terribles errores. Fíjense, queridos amigos, en la conquista de América, cuando algunos pretendieron justificar la esclavitud de los indígenas de América en los tiempos de Cristóbal Colón, de la reina Isabel, la iglesia, los monjes que estaban aquí, lucharon contra esas justificaciones para impedir la esclavitud. ¿Y cuáles eran las justificaciones? Los conquistadores decían que los indígenas no tenían alma, por tanto eran animales. Y como eran animales, los podíamos esclavizar. La iglesia defendió esto a capa y espada. Tanto es así que al final de toda la discusión, los reyes católicos de España dieron la razón a la iglesia. Ese argumento que se utilizaba de que los indios en América no eran personas porque no tenían alma, por tanto eran animales y por tanto no tenían dignidad humana, los misioneros decían, pero ¿cómo que no tienen alma si yo lo acabo de bautizar? Es hijo de Dios como tú, español. Hoy en día pasa lo mismo. La historia se repite. Hoy en día todos estos gobiernos quieren negar el alma para que el hombre pase a ser esclavo, para que el hombre pase a ser instrumento de ideologías, como todas las que vivimos hoy día, que nos venden una supuesta liberación, pero lo que hacen es volvernos a esclavizar. ¿Cuál es la diferencia de 1492 al 2022? No hay ninguna, es lo mismo, repetido con diferentes palabras. Los reyes católicos en su momento accedieron a la defensa que hacían los sacerdotes franciscanos, los sacerdotes dominicos ante la reina, implorando ser considerados seres humanos, los indígenas. Pero hoy día, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende hoy día ante todas estas ideologías y todos estos parlamentos europeos, ante todos estos senados y congresos en América, donde cada vez el hombre es menos digno y más animal? Supuestamente se buscan libertades para esclavizar. Supuestamente luchan por los derechos de las minorías para esclavizarlos en sus ideologías. O con cosas como las que se escuchan hoy día de vamos a sexualizar a los niños porque ellos son libres de la negación de Dios. Se desprende la negación del alma humana. Y si usted niega que una persona tiene alma, lo esclaviza. Porque Dios es el mayor garante de la dignidad del alma humana. Y tengan mucho cuidado, queridos amigos, porque a esto es a lo que se va y la historia vuelve y se repite.
También continúa este texto del catecismo diciendo, la alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Quiere decir que el pecado es una irrupción en la misma creación, una rebeldía contra la creación de Dios. Sin embargo, Dios no se decide de seguir bendiciendo. Dios no se contradice en su bendición. Dios no se desdice de su bendición. Este episodio que nos menciona este número del Catecismo del Arca de Noé subraya muy, pero muy especialmente en esto, que la vida es el milagro de Dios y a pesar del pecado del hombre, Dios vuelve a renovar este milagro de la vida. ¡Qué cosa más bella! Dios vuelve a renovar este milagro de la vida. Y más hermoso todavía, como concluye este número del Catecismo. Pero es a partir de Abraham, cuando la bendición divina penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte. ¿Para qué? Para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe del Padre de los creyentes, que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. Abraham se convierte en el primer personaje insertado en la historia más constatable de toda la humanidad. Dios se adentra en la historia humana para hacerla volver a la vida. Y el instrumento fue Abraham. Respetando nuestra libertad, Dios ha querido reconducir con su bendición hasta la historia que se encaminaba a la muerte por el pecado. Íbamos hacia allá sin mirar atrás. Y Dios, respetando nuestra libertad, quiere reconducir con su bendición. Es por la fe de Abraham que se acoge esta bendición y se inaugura la historia de la salvación. Es verdad que la historia de la salvación arranca en la misma creación del hombre, pero es especialmente a través de Abraham donde comienza la historia de la salvación. Con Abraham, queridos amigos, comienza a caminar Dios en medio del pueblo. ¿Para qué? Para transformar esa maldición del pecado, transformándola en bendición. Y que nosotros nos pudiéramos ir dando cuenta en cada momento que todo en nuestra vida es un caminar de Dios con nosotros, colmándonos de bendiciones. Y que en la medida que nosotros reconozcamos eso, nos vamos a deleitar en agradecimiento, en acción de gracias por todas las bendiciones que Dios ha tenido para con nosotros.